Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro seminario Panificando el Mañana, Amasando el Presente. Estamos aquí con Miguel Galdós. Miguel es una de las personas más expertas en este lado del mundo en temas de harina. Miguel, que vive en Chile, es el encargado para la US Wheat aquí en Latinoamérica. Y estamos en presencia de Didier Rosada y su asistente. Cuando me dijeron que venía Didier, o cuando logramos contactarlo, yo comencé a buscar por internet la palabra Didier Rosada y me salieron dos videos. Uno en Ecuador que decía que el mejor panadero del mundo venía al Ecuador, y otro en Chile que decía que iba a Chile el mejor panadero del mundo a hacer marraquetas. Tú las conoces muy bien. Entonces estamos muy contentos con Didier porque creemos que este es un momento espectacular para que venga. Yo en estos días estaba viendo la televisión y decía que el pan de 500 en Cali se iba a acabar. La crisis es total, entonces que los panaderos no saben qué hacer y lo único que se les ocurre en estos momentos es subir los precios o bajar el gramaje, pero creo que este momento es ideal porque es el momento en el que todos debemos replantear los procesos. Esta es la oportunidad. La palabra en japonés para crisis es la misma palabra que para oportunidad. Entonces, la oportunidad que tenemos nosotros, todos nuestros panaderos, de replantear los procesos, de bajarle quizás porcentajes de grasa y utilizar más prefermentos, que es lo que vamos a enseñarles a ustedes a hacer hoy. Y el prefermento tiene una cualidad muy bonita, y es que permite que el pan tenga un mejor sabor. El ácido cético, ¿cómo es que se llama el que previene los hongos? El ácido del prefermento. Hay un ácido. No, hay varios acides, pero Exacto. sí. Permite que el hongo salga más tarde, es decir, dura más. Y fuera de eso, como logras bajar algunos porcentajes de cosas por la misma fermentación que le das ahora al pan, pues es más barato. Entonces tenemos un pan que es más barato que hacer, que dura más, que le gusta más al consumidor. Entonces, pues está en nuestras manos. Entonces los dejo con nuestros expertos. Espero que lo disfruten. Esto va a quedar grabado. Las reglas del juego son muy sencillas. En el Zoom hay un apartado que dice preguntas y respuestas. Hagan las preguntas por ahí, todas las vamos a responder. Esto va a quedar grabado. Mañana volvemos con estos prefermentos que vamos a hacer hoy, hacer pan. Esto lo vamos a llenar de panes. Mañana, o sea, Didier es un salvaje para panificar, para hornear. En este horno que nos prestó muy gentilmente la gente de Payomaro. Mañana les estaremos hablando del horno. Bueno, bienvenidos. Cualquier duda, por el chat del Zoom. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a Rafael del Castillo por esta valiosa invitación. En estos 2 días que vamos a estar trabajando con Didier y con Katy en Cartagena, nos vamos a enfocar principalmente en 2 temas. Primero, en ver cómo se hace cada uno de los prefermentos y para qué se utilizan dentro de un proceso de panificación. Y el día de mañana estaremos trabajando la línea Vital Brand de Rafael del Castillo y compañía con diferentes formulaciones y formatos de pan para que ustedes puedan tener ideas para poder innovar dentro de sus propios negocios. Brevemente, antes de empezar a enseñarles los prefermentos, les voy a hacer una pequeña presentación sobre el uso de prefermentos en panadería. Carmencita, por favor, la siguiente. Bueno, sabemos que la fermentación es clave en el proceso de elaboración de pan, ¿no? El producto final va a depender en la forma que se haya desarrollado la fermentación, ¿no? ¿Qué es la fermentación? Consiste en la transformación de azúcares en compuestos químicos, generalmente acidez y alcohol, ¿no? Hoy día la panadería más típica de Colombia es un proceso directo, es decir, yo amaso, corto, fermento y horneo, y lo que hoy día nosotros vamos a proponer es hacer un paso anterior, el día anterior, que no dificulta, no entorpece, no alarga el proceso panadero,
y al día siguiente vamos a usar los prefermentos que vamos a ocupar como si fueran un ingrediente más dentro de la masa final. La siguiente, Carmencita, por favor. Los efectos de la fermentación son 3 efectos muy marcados. Producción de CO2, que es el gas que nos permite tener volumen en el pan. Producción de alcohol, que es un compuesto que le da aroma y sabor al pan. El alcohol se pierde durante el proceso de horneo, pero el aroma queda. Y la producción de acidez, que la producción de acidez tiene varias funciones también en el proceso panadero. La principal es aumentar la fuerza de la masa. Lo que conversaba recién Rafael del Castillo es los precios de los trigos han subido considerablemente durante el último año. Existe una sequía mundial por el cambio climático que ha afectado a los principales productores de trigo y no se ve en el mediano plazo una situación, digamos, de holgura en el abastecimiento de trigo a nivel mundial, y eso le está pegando directamente al precio. Cuando nosotros hablamos que la acidez me aumenta la fuerza de la masa, es decir, me va a permitir utilizar harinas de menor o inferior calidad y lograr un producto final adecuado para el cual yo estoy utilizando la harina. Otra función de la acidez es la producción de aromas, y que estos aromas no se consiguen con un mejorador. Yo no puedo comprar el aroma en una bolsita para echársela a la masa, y la única forma de desarrollarlo es a través de la fermentación. Y por último, aumenta la vida útil del pan, porque la acidez, al disminuir el pH de la masa, evita también, en el caso de la gente que hace panes empacados, por ejemplo, poder disminuir drásticamente el propionato de calcio y obviamente reducir costos. Siguiente camiseta. Generalmente, como mencionábamos, en Colombia se utiliza un proceso directo, es decir, la masa se elabora en una sola etapa, incorporo los ingredientes en la mezcladora, aprieto el botón verde, si tengo 2 velocidades desarrollo la masa en la segunda velocidad, y la única ventaja que tiene este proceso, porque tiene muchísimas desventajas, es que puede ser más rápido, digamos, el proceso. Cuando nosotros vamos a hacer prefermentos, lo que les voy a explicar es un paso que lo vamos a hacer ahora y que toma exactamente 5 minutos de tiempo, y al día siguiente no significa absolutamente nada de trabajo adicional. Las desventajas del proceso directo son muchas. Primero, necesitas harinas de mayor fuerza. En la medida que yo tengo menor fermentación, voy a necesitar harinas de mayor fuerza. Yo digo menor fermentación, no hablando de la fermentación final, sino de la fermentación en todo el proceso. ¿Ok? Por otro lado, otra desventaja es que no se desarrolla mucho el sabor ni la vida útil del pan. Y eso obviamente juega en contra de cualquier panadero. Nosotros vamos a hablar de un proceso indirecto. Los prefermentos fue el paso entre el uso de masa madre, que también Didier lo va a explicar hoy día, que es la masa madre es un prefermento sin levadura comercial. Es un prefermento natural. Pero aparte existen otros prefermentos que vamos a desarrollar hoy día, 3 de ellos, que contienen una cantidad mínima de levadura, y esto lo vamos a incorporar, vamos a hablar después de eso, y esto lo vamos a usar el día de mañana. El proceso indirecto que nosotros llamamos, ¿qué cosa es lo que yo hago? Agarro la receta o la fórmula que yo tengo del pan que voy a desarrollar y saco una pequeña porción de la harina, una pequeña porción del agua, una mínima porción de levadura, en Cartagena y la costa Caribe una mínima porción de sal. La sal lo único que va a hacer es frenar esta fermentación, que yo voy a buscar que fermente 12 horas antes de utilizarlo. Y al día siguiente
incorporo mi prefermento con los ingredientes que no incorporé en el prefermento y desarrollo mi pan de la misma manera como lo haría en un proceso directo. Este proceso se conoce como el prefermento. El empleo de los prefermentos, como decíamos, es una práctica muy común y antigua y fue el paso entre el uso de masa madre y levadura comercial. La levadura comercial no tiene más de 120 años en el mercado y el pan se hace más de 7.000 años. Entonces, cuando se empezó a utilizar levadura comercial era fresca y se necesitaba refrigeración y por ende tampoco era comúnmente masiva entre los panaderos. El paso entre el uso de masa madre y levadura comercial se usaron los prefermentos, que es lo que vamos a utilizar ahora. La siguiente, Carmencita. Bueno, los avances de la tecnología han hecho que se disminuya el uso de los prefermentos. ¿Y por qué disminuye el uso de los prefermentos? Porque la tecnología dice erróneamente, demórate 5 minutos menos, pero penalizas la calidad de una manera que no la puedes recuperar durante el proceso, ¿no? Al usar menor o no usar prefermentos, tengo que usar más levadura y tengo que usar más mejoradores. Estamos en una época que lo que queremos es comer más sano y por ende utilizar menos químicos y segundo, desarrollar productos más económicos y si son de mejor valor nutricional y de mejor sabor y calidad, mejor aún, ¿no? Dale, camiseta, sí. Entonces, los prefermentos los vamos a definir como una porción de masa prefermentada que se incorpora al amasado en la etapa final. El prefermento está compuesto solamente por una porción de harina, de levadura, de agua y de sal de la fórmula. Y la masa se deja fermentar por un periodo controlado de tiempo y se agrega al día siguiente en el proceso. La ventaja principal de los prefermentos es aportar todos los beneficios de la fermentación a mi producto. ¿Ok? El alcohol que va a reaccionar con otras sustancias durante la fermentación, generando ésteres, que son compuestos que generan aromas. Después vamos a tener también una ayuda cuando la calidad de la harina no es tan óptima. Al usar prefermentos, automáticamente nivelo la calidad. Y pónganse a pensar una sola cosa. Hace 50 años, los panaderos en América Latina se quejaban menos que hoy día. ¿Y por qué? Si hoy día se ocupan harinas de mayor proteína y el panadero debiera quejarse menos. Hace 50 años el panadero se quejaba menos porque él al utilizar un prefermento automáticamente eliminaba o nivelaba imperfecciones que pudiera haber traído la harina. ¿Ok? La acidez juega un papel fundamental, ¿no? Y es más importante, bueno, que el gas y que el alcohol, porque la acidez tiene efectos directos en la masa. Como dijimos, me fortalece la masa automáticamente. Si yo hago o utilizo un prefermento, puedo dejar de utilizar un mejorador. O puedo utilizar una harina de repente de ligera inferior calidad y voy a tener el mismo resultado. Por otro lado, la acidez me baja el pH, como dijimos, evita la aparición de hongos y de mohos. Y los ácidos orgánicos también son importantes para el sabor del producto final. ¿Qué tipos de prefermentos hay? Dependiendo del producto que voy a elaborar, yo puedo utilizar diferentes tipos de prefermentos. Nosotros vamos a elaborar 3 prefermentos hoy día. Uno es un Polish, que es un prefermento líquido, que lleva la misma cantidad de harina que de agua. Después vamos a elaborar una viga, que es un prefermento muy duro y que tiene menor contenido de agua, digamos, si me queda una masa muy dura. Y después vamos a elaborar una esponja, que es el prefermento más conocido y que tiene casi la misma absorción que debiera tener una masa.
¿Por qué decimos que se utilizan en diferentes productos? Porque cuando uno entiende de panadería, por ejemplo, mañana vamos a hacer panetones. Y vamos a hacer el panetón tradicional italiano y vamos a hacer un panetón que Didier ha desarrollado una fórmula que se llama panetón colombiano, ¿no? En un panetón, como yo tengo demasiada azúcar, grasa, huevos, yo necesito fuerza para levantar todo ese producto. Entonces, se puede utilizar un prefermento más duro. Al estar más duro, me va a dar más fuerza. Un prefermento líquido lo puedo utilizar ¿dónde? Si estoy haciendo panes alargados, si estoy haciendo baguette o estoy haciendo panes en donde necesito una mayor extensibilidad, puedo utilizar un prefermento que me dé una mayor extensibilidad. Y la esponja en general se puede utilizar en cualquier producto y es el prefermento más utilizado, diría yo, o el más comúnmente utilizado. ¿Cuál es la diferencia entre esponja, viga y pulish, viga y esponja? La única diferencia, y lo que vamos a hacer nosotros, es todo lo medimos sobre la harina y la única diferencia es el contenido de agua. Las tres masas van a tener 0.1% de levadura, ¿ok? Para una fermentación de 12 horas. Y la única diferencia es que el pulish lleva la misma cantidad de agua que de harina, la viga lleva aproximadamente un 50%, el pulish un 100% y la esponja lleva un 60% de agua, ¿no? Eso es la siguiente, por favor, Carmencita. Entonces, solamente como conclusión, el uso de prefermentos es una manera simple y barata para mejorar la calidad de la harina y para mejorar la calidad de los productos. Y de nuevo, no estamos pidiendo que se trabaje más, estamos pidiendo que guarden 5 minutos el día anterior a su proceso para hacer un prefermento y que obviamente se convierta en un ingrediente más en la masa final. Didier, yo creo que con eso estamos. Sí, Te dejo. Sí, no, muchas gracias, Miguel, muy completo. La idea nuevamente es entender que los prefermentos no son algo realmente novedoso en la industria de la panificación, es algo que, como lo explicó Miguel, apareció, bueno, antes no había otra forma de hacer pan, sino que de hacer su masa madre natural, el proceso que vamos a conversar de aquí a poco. Pero poco a poco, desafortunadamente, se ha perdido un poco este arte que podemos definir como el arte de la panadería, y nosotros panaderos nos hemos vuelto más y más, entre comillas, adictos a harina de alta fuerza, a carga impresionante de aditivo. Y yo me recuerdo, de mi primer viaje a Colombia fue cuando se eliminó el bromato de las harinas. Y a mí me sorprendió muchísimo que se sacó un aditivo, un polvito que se usa 50, 60 partes per millón, que es muy poco de la harina, y el mundo de la panadería era en crisis. Y yo a ese momento lo comenté a Miguel, pero Miguel, ¿cómo puede ser que en un mundo de panadero se sale grano de un polvito y ya no hay un panadero que pueda hacer pan? Porque hemos visto al hilo de los años, ¿no?, que poco a poco se ha perdido ese arte de trabajar, y el panadero quiere una harina de alta fuerza, mucho aditivo, y al final está un poco al revés con las tendencias. Ahora que buscan los consumidores final, un pan mucho más natural, ¿okay? Y una cosa que Miguel ha comentado es que si seguimos pedir al molino harina de alta y todavía más alta proteína, la billetera va a sufrir muchísimo, porque el molino lo puede hacer, pero siempre y cuando encuentra los trigos para hacer esas harinas de alta proteína. Y ahora, por situación de mercado, por situación de clima, etcétera, esos trigos de alta proteína son súper costosos. Entonces yo pienso que la idea un poco de ese trabajo con la US Wheat y con Tres Castillo es de
insistir en el hecho que, cierto, la harina es un ingrediente sumamente importante por el panadero, pero otro ingrediente entrecomido es el conocimiento de la panadería. Con un poco de conocimiento, obviamente se puede arreglar muchas cosas. A nosotros con Katy siempre es un tema que nos emociona mucho, porque la última vez, por ejemplo, que fuimos a Francia, hemos visto, por ejemplo, en Francia ahora las harinas son de 10.5% de proteína. Es un trigo que no se clasifica como trigo duro, sino como entre suave y duro. Y por ley, ahora en Francia hay una categoría de pan que se llama tradición francesa. Por ley no puede contener aditivo. Entonces, aquí el panadero, ¿qué tiene para sacar un buen pan? Solamente su conocimiento del arte de la panadería. Y el conocimiento realmente no es algo súper complicado, es algo que se hacía hace 200 años atrás, o si no más. Y nosotros hemos escuchado muchas veces, cuando conversamos con los panaderos, no sé, si yo lo pregunto, por ejemplo, oye, ¿y su abuelo cómo trabajaba? No, él hacía su masa madre, hacía su esponja. Ah, muy bien. ¿Y usted cómo trabaja? No, yo todo directo. ¿Pero por qué no? Es muy complicado de hacer la masa madre. Pero siempre yo lo digo, ¿no? Como el panadero antiguo que ni siquiera probablemente tenía luz en el taller, no tenía amasadora, no tenía horno que se presiona el botón verde y prende, ¿okay? Ese panadero hacía un mejor pan. Y de hecho se puede verificar, porque si se pregunta a alguien de la calle ahora, oye, ¿qué pan es mejor? ¿El pan de ahora o el pan de la abuela? ¿Cuál es la respuesta? El pan de la abuela. Y yo siempre, es una cosa que nos ha emocionado mucho, porque ¿cómo puede ser que esa abuelita con tan poco tecnología hacía un mejor pan que nosotros, que tenemos todas las instalaciones que uno podía soñar a nuestra disposición? Entonces, un poco ese tema que, bueno, con la US Suite hemos trabajado por, no sé, los 20 últimos años con Tres Castillos, y Carmen tiene fotos de nosotros en 2006, aquí en esas instalaciones. Entonces, obviamente, es un tema que ya hemos trabajado. Hemos visto mucho mejora en la industria de la panificación en Colombia, y por eso realmente que estamos aquí para reforzar el tema y tratar de concientizar al gremio de la panadería para que no solamente piensan en harina de alta fuerza, pero sino con algo de menor fuerza, de muy buena calidad, asociado a un proceso de panificación con prefermento, lo que lo mencionaba Miguel. Respecto a los prefermentos, hoy vamos a ver dos clases de prefermento, y realmente lo que me da mucho gusto de ver ahora con la evolución de la panadería en Colombia es que hace, no sé, 10 años solamente hablamos de prefermento con levadura comercial. Ahora nos da mucho gusto de regresar y hablar de prefermento con levadura natural. ¿Por qué? Porque hemos visto, bueno, en Bogotá especialmente la vez pasada que fuimos, visitemos varios panaderías que trabajan con masa madre natural, que hacen realmente un súper buen trabajo para volver, digamos, a proceso de panificación mucho más tradicional, y que la realidad sale un pan 100% natural y de excelente calidad. Entonces, la primera cosa que nos vamos a enfocar es la elaboración de los prefermentos con levadura. Esos prefermentos, como ya lo comentó Miguel, básicamente, ¿cuál es la diferencia? El contenido de agua. Didier, ¿Okay? perdón, sí, un segundito, que estaban haciendo unas consultas a través de la plataforma. Primero comentarte que se hizo una encuesta y aproximadamente el 60% de los panaderos que hoy día está atendiendo virtualmente este seminario ocupa prefermentos. Eso es muy buena noticia. Es un gran aplauso. El 40%. Segundo, el otro tema que pidieron refrescar es la cantidad de levadura y Exacto. agua, ¿no? Eso es lo que vamos a ir ahorita mismo. Y si quieres
¿Tú le explicas o yo le explico rápido de nuevo solamente la cantidad de levadura? Sí, ya? listo. Y mientras, para que no se pierda tiempo, Katy va a empezar a amasar el pulish. Entonces, tema, digamos, de producción, ¿ok? ¿Cómo voy a escoger un pulish o una esponja o una viga? ¿Ok? Como ya lo comentó Miguel, obviamente la cantidad de agua va a tener un impacto directo en las características de la masa. ¿Ok? Por ejemplo, con más agua, como el pulish, vamos a tener masa con mucho más extensibilidad. Entonces, ese prefermente conviene bastante bien a todas las masas que requiere una buena extensibilidad. Por ejemplo, masa de baguette, ¿okay? Para que se estira bien el baguette. Masa de pizza, masa de hojaldre, de croissant. ¿Okay? Cada vez que tenemos... que requerimos una buena extensibilidad, ese prefermente está muy bien. Ahora, lo que pasa en producción alta, a veces se complica un poquito. Hoy vamos a tener 2 kilos de harina y 2 kilos de agua. Entonces, un pulish podemos considerar pequeña. Pero imaginamos una buena producción que tiene que hacer, no sé, 1000 kilos de pulish. Si se hace a mano, hasta un hombre tan fuerte como Miguel no lo va a hacer, ¿ok? Pero también, bueno, media producción se podría hacer con la paleta. En vez de gancho, ponerle la paleta. La paleta de una amasadora vertical, ¿ok? Se podría hacer con ese. Si no, por producción pequeña, a mano, como lo va a hacer Katy. Aquí lo más importante es de combinar bien todo lo que es ingrediente seco, harina, levadura y sal, y después tener una buena homogeneización de los ingredientes. ¿Okay? Luego, lo que es importante también siempre es de pensar que esos prefermentos van a crecer. Entonces, por ejemplo, no amasa el pulish, que el pulish al final del amasado llega hasta aquí, porque si no el día siguiente la vamos a encontrar en el piso de la panadería, obviamente. Entonces siempre hay que pensar que se va a subir 1,5 veces a 2 veces su volumen inicial, aunque hay que tomar eso en cuenta. Otra cosa, si usted ha visto, Katy puso primero el agua, después la harina y los ingredientes secos. Eso permite que no vamos a tener partículas de harina pegada. Y cuando se amasa, aquí se puede ver bien con las manos, se raspa, digamos, las esquinas del contenedor. Correcto, el objetivo es incorporarlo bien, que no queden grumos, que quede bien mezclado e incorporado. Este es el caso y quizá el más difícil porque, claro, por la consistencia es más difícil manejarlo, pero es específico, digamos, para el producto que yo esté desarrollando. Si alguien quiere empezar con hacer prefermentos, lo que nosotros sugerimos va a ser la esponja, que es el prefermento más fácil, el más versátil, porque lo puedo ocupar en diferentes tipos de pan y no me complico. Pero el pulish... Mira también el movimiento de la mano, si lo quieres explicar, Katy, que raspa y presiona. Entonces, mira, cada vez se raspa bien las esquinas y presiona en las manos para sacar cualquier grumo o sentir que no hay grumo, ¿no? de harina. Y la realidad es una muy buena incorporación. Entonces ahora, ¿cuánto tiempo dura? Depende de la eficiencia. Por ejemplo, si lo hace así, de esa forma más eficiente, el pulish va a ser listo en 1 minuto. Pero si lo hace muy despacio, entonces obviamente se va a tomar más tiempo. La meta final, como dice Miguel, tener una buena homogeneización, y que no se siente grumo, digamos. ¿Quieres explicar de la levadura? De levadura. Ya. Y como hablábamos, la cantidad de levadura en todos los prefermentos que vamos a hacer hoy día es la misma, que es 0.1%. 0.1% de levadura corresponde a 1 gramo de levadura por cada kilo de harina. ¿Ok? Eso es lo que corresponde 0.1%. Y para todos es igual. La sal la ocupamos en Cartagena porque el calor, esto va a quedar, no queda al frío, queda a la temperatura ambiente
y la sal evita que esto se fermente muy rápido. Si yo vivo en Chile, si estoy haciendo un pulish en el sur de Chile en invierno, yo no le voy a poner sal, porque la temperatura que hay va a ser el controlador natural de la fermentación y no voy a necesitar frenarla, ¿no? Entonces, la sal puede bajar dependiendo de la época del año, pero en el Caribe colombiano siempre debiéramos utilizar sal para los prefermentos. Dijimos que la levadura es la misma y el tiempo de fermentación va a ser igual para los tres. Vamos a fermentar 12 horas cada uno de los prefermentos. ¿Cuál va a ser un poco, y ustedes lo van a ver mañana cuando evaluemos los prefermentos? Cada prefermento aporta un sabor único. Un prefermento líquido, el aroma y el sabor que aporta es diferente a un prefermento duro y diferente a una esponja y diferente a una masa madre. Entonces, cuando uno ve campeonatos internacionales de panadería, en un mismo pan, un panadero puede usar 3, 4 tipos diferentes de prefermentos. Su pan es único. Su pan es único. Porque si yo compro un mejorador X y compro la harina que para todos es igual, y yo compro el mejorador y hago el mismo pan con 45 minutos de fermentación final, rápido, sin desarrollar nada, todos tienen el mismo pan. Absolutamente todos. Y no hay ningún secreto en mi pan. Si es que yo utilizo prefermentos, yo puedo tener un pan único. Y al final yo, como entendí, el uso de los prefermentos era como si habláramos de una paleta de colores de un pintor. Y los prefermentos son los diferentes colores que él tiene y él utiliza un poquito de cada uno y tiene un producto único, ¿no? ¿Existe prefermentos y masa madre en polvo? Sí, existen, pero tienen 2 desventajas. O sea, sí aportan sabor y acidez, pero la primera desventaja es que se usa al 4 o al 5% y es carísimo. ¿Y para qué voy a comprar algo que yo lo hago gratis? No tiene sentido. Y que no me cuesta nada. Ya vieron cuánto nos demoramos en hacer el pulish. Si estuviera haciendo una esponja en la mezcladora me demoro menos. Y de ahí agarro, lo tapo y queda a descansar al día siguiente. Y mañana hago mi proceso y esto entra como un ingrediente más, ¿no? Eso es importante porque vuelve mi pan único. Único. Y el otro problema que tiene la masa madre y el prefermento en polvo es que si usted está usando ese prefermento en polvo y yo le pongo una panadería al lado y me compro también ese prefermento en polvo, que es carísimo, tenemos el mismo pan. Y sigo siendo del común, ¿no? Entonces, eso para mí fue increíble porque en un mundial de panadería, como les digo, un pan o los panes que se hacen pueden llevar 3 a 4 tipos de prefermentos. Imagínense en un baguette, que es agua, levadura, sal y harina, si es que no tuviera uso de prefermentos, serían todos los baguettes iguales en el mundial. No tendría ninguna gracia, ¿no? Bueno, ¿qué más, Didier? No, importante ahora, cuando uno está en un ambiente de producción, siempre de poner la etiqueta. Y la etiqueta, mira, algo práctico que realmente es súper interesante, siempre se pone al nivel de la masa, ¿no? Así mañana podemos ver cuánto subió esa misma masa. Entonces, así, para nosotros panaderos, una forma de controlar un poquito el tema de maduración de los prefermentos. También en la etiqueta nos gusta ver la temperatura del prefermento después del amasado y la hora de elaboración del prefermento, con la fecha, siempre. Así, si es una panadería grande con 2 o 3 turnos de producción, todo está sumamente bien identificado. Es un proceso, realmente no hay nada científico en eso, pero es en un ambiente de producción es algo realmente muy, muy, muy importante. ¿Okay? Segundo prefermento va a ser la viga. Entonces,
Por la viga, como es un prefermento más duro, ¿no? Que es a 50% de absorción, vamos a usar la amasadora espiral. No sé si se puede venir con la cámara. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a poner harina, levadura y sal, los ingredientes secos para incorporarlo bien, y después vamos a agregar el agua. Ahora, el tiempo de amasado es algo muy importante porque en este caso realmente no estamos buscando a desarrollar tanto el gluten. Lo que es súper importante es poner la levadura en un ambiente agradable por ellas, y asegurarse que... No, es al revés eso. Eso es la primera. Sí, es al revés esa. Coreano. Sí, ok, 2, 5. Ok, y poner la levadura en un ambiente, digamos, súper bueno para generar una actividad de fermentación y es suficiente. ¿Por qué no queremos desarrollar el gluten? Porque mañana esa masa la vamos a reusar en la masa final. Entonces, por ejemplo, si... O sea, la vamos a incorporar al principio del amasado. Exacto. Entonces yo no quiero sobreamasar porque si mañana lo voy a amasar de nuevo, voy a terminar sobreamasando. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted está haciendo su viga y lo llamó la señora? Y le quedó hablando un rato y esto quedó mezclando, quedó desarrollando. Lo que yo tengo que hacer, ¿la puedo usar? Sí, pero al día siguiente ya no la voy a incorporar al principio del amasado, sino la voy a incorporar después de la mitad del amasado, porque ya tiene desarrollo, ¿ok? Entonces todo se puede ir corrigiendo, pero en la medida de que yo sepa lo que está sucediendo, ¿ok? Punto 2. Entonces, ahora es bien importante, ¿ok? Como lo explicó Miguel, la sal, por ejemplo, nosotros en Francia no usamos sal porque no tenemos clima extremo, por ejemplo, como Cartagena. Pero si está, y aquí es un ambiente bastante controlado, a veces en panadería hay mucho más calor. Entonces, si su panadería es un ambiente, no sé, 35 grados o algo así, le recomendemos que usa hasta el 0.5% de sal. Y la sal que tiene la esponja se resta de la sal de la masa final. ¿Ok? Y para compensar y tener la buena cantidad de sal. Ahora, una cosa importante, por ejemplo, si estamos en un clima muy frío de Colombia, la sal no es tan necesario. Entonces, es realmente un herramienta que tenemos para controlar la actividad de la fermentación y asegurarse que la esponja no se pasa hasta que lo usemos en producción. Correcto. La levadura también, por ejemplo, no sé si tú lo conversaste, Miguel, para hacer una esponja más rápida. No lo conversé. Okay. La levadura puede tener diferente rango en función del tiempo de fermentación de la esponja. Nosotros siempre privilegiamos una esponja de 10 a 12 horas. ¿Por qué? Por un tiempo más largo vamos a tener más desarrollo de sabores. Pero ¿qué pasa si un día llego en la panadería y tengo un pedido de último minuto? Obviamente no vamos a decir no al cliente, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que es posible hacer una esponja, digamos, en 3 horas. Pero en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a subir la cantidad de levadura. Y hay una pauta, ¿ok? En general, como lo ha dicho Miguel, una esponja de toda la noche son 0.1% de levadura. Una esponja de 6 a 8 horas son 0.5, 0.6% de levadura. Estamos hablando de levadura fresca, Y una esponja de 3 horas vamos a usar 1.5% de levadura fresca. Ahora, si estoy usando levadura seca instantánea, voy a usar el 40% de esa cantidad, ¿ok? Como lo hemos hecho hoy. Y, por ejemplo, ¿dónde me puede pasar eso? Yo tengo una panadería de reparto. Yo calculo mi producción
del día siguiente y en función de eso hago mi prefermento de 12 horas. Y ahí hay una ventaja gigante para el panadero. Hay gente que me dice, yo no hago prefermentos porque... Le digo, ¿por qué? No, porque es más trabajo. Le digo, pero si uno no tiene que mirar la masa cuando fermenta. Uno la deja así y se va a dormir a la casa. O sea, esto no es como una parrilla, que en la parrilla yo tengo que estar mirando la carne y es tiempo. En hacer pan, la mejor forma de tener buena calidad de pan es tiempo. Pero parte importante de ese tiempo, parte de mi harina, agua, levadura y sal, pasa así. Y después es un ingrediente, entonces no es más trabajo. ¿Dónde puede pasar lo que Didier dice? Por ejemplo, estamos en un ambiente de producción y me llega un pedido adicional. Y yo ya calculé para hacer mi prefermento y me doy cuenta que voy a necesitar hacer más pan. Mira, un prefermento de 3 horas es mejor que nada, entonces hago un prefermento de 3 horas y hago el bache al final de mi proceso. Pero tengo a lo menos algo de prefermento dentro de la fórmula, ¿no? ¿Listo? Listo. Entonces, todo claro por el tema de levadura y el tema de sal, ¿cierto? ¿Ok? Si yo quiero bajar el pH de mi esponja, ¿qué recurso puedo aplicar? Bueno, en una esponja, el pH lo que se busca como pH es alrededor de 5 a 5,5. ¿Ok? Es en general lo que ahora, si quiero un pH más bajo, voy a arrancar con una masa madre natural, que aquí lo puedo bajar hasta 3.8, 4. ¿Por qué estoy buscando 5,5 a 5.5? Porque eso me va a dar sabores un poquito más dulzones en el pan. Si buscas sabor mucho más amargo, ácido, mejor dicho, entonces me cambio de prefermento y voy a una masa madre natural, que aquí lo puede bajar bastante. ¿Okay? Porque muchas veces también es una cosa que nos ha pasado, que la gente dice, no, yo he hecho una esponja y el pan me sale amargo. A los clientes no les gusta el sabor. En este caso es que probablemente es que la esponja ya se pasó y tenemos un exceso de actividad de fermentación que nos desarrolla esos saborcitos más amargos y todo que a la gente no le gusta tanto. Claro. Entonces, con levadura, la realidad es que si se baja de 5 es un defecto. Y eso puede ocasionar después problemas en la masa final y todo eso. Mientras que cuando vamos, o si buscamos algo mucho más bajo en términos de pH, entonces vamos a ir con otra clase de prefermente que vamos a conversar de aquí a poco. Correcto. ¿Okay? Y perdón, puede pasar, Didier lo que hizo aquí de marcar dónde está el prefermento, puede pasar de que si yo no lo incorporé bien, el prefermento está igual al día siguiente. Que la levadura no se incorporó bien, no fermentó. Y claro, ahí no es que el prefermento esté malo, es que yo me equivoqué o el que hizo el prefermento se equivocó. Y lo que uno busca al final del día, cuando empiezas a utilizar más prefermentos, es también controlar la temperatura de mi prefermento, ¿no? Y la acidez. Eso va a ser importante porque si no controlo la acidez y tengo una variación importante por A, B, C motivo, no puedo esperar tener el mismo producto final, ¿no? Sí, y mira la consistencia de la viga. Entonces la viga, un poco de su historia. La viga es viga, ¿qué significa? Bueno, la viga como la viga del techo. O sea, es una palabra española también, ¿no? O sea, sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en Italia antes los panaderos italianos tenían solamente a su disposición trigo nacional y el trigo de Italia era muy débil en términos de fuerza. Entonces, ¿qué le tocó hacer al panadero? Encontrar un prefermento que le desarrollaba mucha fuerza. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron algo muy duro y lo dejan fermentar. Si uno revisa las panaderías de Italia, las panaderías muy tradicionales, la mayoría tienen como un sótano, ¿cómo se dice? Sótano, ¿okay? Donde
se mantenía una temperatura constante todo el año, alrededor de 16, 18 grados. Y la viga se dejaba fermentar en este ambiente por casi 18 horas. Entonces, ese tiempo largo de fermentación a esa temperatura controlada desarrollaba mucho acidez, y esta acidez era lo que le daba la fuerza a la viga. ¿Okay? Eso fue un poco la historia de la viga. Entonces, igual la vamos a poner en el contenedor. Si ustedes se han fijado, Katy le ha puesto un poco, es una capa ligera de aceite para mañana, que se puede sacar muy fácilmente del contenedor. Y igual, okay, marcamos donde llega, temperatura, hora de elaboración y fecha. ¿Listo? Siempre. El último prefermento que vamos a hacer, la esponja. ¿Okay? Entonces, los tiempos de amasado que nosotros usamos son 5 minutos en la primera y 1 minuto en la segunda. ¿Okay? No es un desarrollo, no queremos desarrollar, porque como ya lo explicó Miguel, si no podemos tener un sobredesarrollo de esa esponja. Ahora, a veces hay otra clase de prefermento que se llama la sobremasa. La sobremasa, por ejemplo, es un prefermento súper fácil a utilizar en producción, porque, por ejemplo, cualquier tipo de masa que sobre puede ser reusado en un futuro batch, siempre y cuando se controla la actividad de la fermentación. Entonces, pero lo que es súper importante cuando se usa sobremasa como prefermento es de agregar esa sobremasa al final del amasado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si incorpora esa sobremasa al principio, pero ya esa masa se amasó, digamos, no sé, 8 minutos el día anterior, la voy a reamasar el día de la producción 8 minutos más, es como si amasemos una porción de harina por 16 minutos. ¿Okay? Y eso es algo que realmente puede ser muy problemática después por la fuerza de la masa. ¿Okay? Entonces después nos vamos a quejar con el molino que la harina no sirve y lo que sea. Y una cosa importante, si estoy haciendo un pan aliñado y me sobró masa, esa la puedo usar de sobremasa, pero no la puedo usar en un baguette, porque el baguette no tiene ni grasa ni azúcar, ¿no? O sea, lo puedo usar en el pan que tenga los mismos ingredientes, ¿no? O en el mismo pan. ¿Habían algunas preguntas, Alberto, que querías que resolvamos? Sí, claro, ya hay mucha gente preguntando. A ver. No te escucho. Es que me cogiste fuera de base. Espérate. Bueno, alguien pregunta si está en Medellín, ¿cuánto de sal le tiene que echar, por ejemplo? ¿Qué temperatura es la panadería? No lo sé. Porque aquí, no, lo que es importante realmente no es tanto la locación. Ajá. Es, porque por ejemplo, uno puede ser en Cartagena, en una panadería climatizada. Con aire acondicionado, claro, ahí no necesita sal. poner sal. Entonces, pero digamos, vamos a ofrecer rango de sal por temperatura. Hasta un 24 grados, 24, 25, no sal. ¿Okay? De 25 a 28 yo pondría 0.2 de sal. De 28 a 35 yo pondría 0.5 de sal, para darle una idea. O sea, la sal no depende de la altura, sino de la altura de la ciudad, sino de la temperatura. Claro. Sí, no hay nada que ver con la altura de la ciudad, es un tema de actividad de fermentación. Es lo que acelera la fermentación o disminuye la fermentación es la temperatura del ambiente. Okay, entonces, correcto. Otra pregunta nos dicen las cantidades exactas de levadura y de agua para cada uno de los prefermentos que estamos realizando el día de hoy. La exacta cantidad de levadura y agua. Levadura y agua. Ya. Estamos haciendo 3 prefermentos. Ya hicimos un pulish que es 100% harina, 100% agua. Eso significa, si ocupo para hacer el pulish
5 kilos de harina, voy a ocupar 5 litros de agua. Eso es con respecto al agua. La viga es 100% harina, 50% de agua. Es una masa muy dura, ¿no? Y la esponja es 100% harina, 60% de agua. La levadura es la misma, 0.1% sobre la harina, lo que significa 1 gramo de levadura fresca por cada kilo de harina. Eso es. Dale. Otra pregunta por aquí de Marta Rangeles. ¿En qué momento agrego la sal? Al principio, principio, la levadura, bueno, si es levadura seca y la sal se combina muy bien con la harina y se agrega el agua. Si es levadura fresca, cuando se trabaja con muy poca cantidad, lo que se recomienda es mezclar la levadura fresca en el agua para asegurarse que tenemos una muy buena distribución. Incorporación. Pero la sal se combina con la harina, siempre. La levadura, si es seca, va con la harina, si es fresca, va por el agua. Bueno, esta está un poquito más compleja. A ver, ¿cuál es el punto final de pH en cada prefermento? Es decir, ¿cuándo sé que está listo el prefermento para usar? Porque la levadura sigue actuando y se terminará desgastando la harina que he colocado, digestando la harina que he colocado. Correcto, eso es un muy buen punto que, bueno, queremos tocar después, pero vamos ahora. La idea cuando se trabaja con prefermento es de usar el prefermento a su perfecto momento de maduración. ¿Cómo se puede controlar eso? Bueno, un panadero de experiencia como nuestro abuelo no tenía acceso a termómetro, a pHímetro, etcétera, etcétera, pero por su experiencia, él solamente viendo la superficie del prefermento, probando, oliendo, sabía que el prefermento era listo para usar o no. ¿Cuáles son esas indicaciones visuales? La primera, de cuánto sube el prefermento. En general, Doblar el tamaño. 2 veces su volumen inicial. ¿Okay? La segunda, la superficie. ¿Okay? Lo que queremos ver es algunas grietas con alguna burbuja y que la superficie está plana. Si la superficie es como un domo, es que le falta... ¿Domo se dice? Sí, como redondeado. ¿Okay? Es que le falta actividad de fermentación. Si el prefermento ha colapsado, que significa que se desarrolló demasiado acidez, empezó a degradar el gluten y tenemos un exceso de maduración. Entonces, una vez que el panadero tiene su experiencia con eso, él puede solamente mirando o probando o oliendo, puede ver si está listo. Ahora, obviamente en el año 2021 tenemos acceso a mucho mejor tecnología, lo que se usa en planta de producción muy grande, por ejemplo, por la producción de panetones o pan de molde, etcétera, etcétera, se controla el nivel de acidez de la esponja. Como Miguel lo explicó, que se busca con un prefermento desarrollar fermentación. Desarrollar fermentación, ¿por qué? Para desarrollar el acidez. ¿Por qué el acidez? Porque el acidez sube la fuerza, nos mejora los sabores, nos mejora la vida útil. Lo más importante es entender qué nivel de acidez es bueno para cada clase de prefermento. Entonces, de los prefermentos elaborados con levadura comercial, que son esponja, Polish, viga, se busca alrededor de 5 a 5.5. Eso puede variar un poquito porque se recuerda que el pHímetro solamente mide la acidez libre de la masa. Entonces, una harina y hay mucha acidez que se atrapa, por ejemplo, en las grasas de la harina, en las cenizas, en el salvado de la harina, en las proteínas, y esa acidez no es detectable al pHímetro. Entonces, obviamente, vamos a tener diferente rango. Pero esa clase de prefermento siempre queda entre 5 y 5.5 al pHímetro. ¿Okay?
Ahora, si se busca una acidez inferior, como en el caso de la masa madre, vamos a trabajar con un pH en general alrededor de 4 a 4.2. ¿Okay? Ahora, si vamos en producción, por ejemplo, de pan alemán, pan de centeno alemán, aquí en Colombia no se ve, bueno, sí hay algunas panaderías así, pero no tanto como en Chile, por ejemplo. Con la harina de centeno en el prefermento, el pH nos va a bajar alrededor de 3.8. ¿Okay? Pero uno podría decir cuál es el pH ideal. No hay. En la realidad hay un rango y la meta del panadero es de mantener el mismo pH todos los días. Sabemos muy bien el rango, eso nunca va a cambiar. Prefermento con levadura comercial, 5 a 5.5. Pero en una panadería se podría hacer 5.2, en la otra 5.3, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero si estamos en este rango, vamos bien. Y ese rango es muy bueno porque si uno revisa un poquito el funcionamiento de las enzimas de la harina o de la levadura, todo funciona mejor a este rango. ¿Okay? Cuando vamos bajando, ahí donde vemos que las cosas se retrasan. Por ejemplo, un pan 100% masa madre, la fermentación final es casi de 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque con el acidez desarrollado por la masa madre, las levaduras trabajan mucho más lento. Trabajan, pero mucho más lento. Y nosotros, panaderos, nos toca esperar más tiempo para lograr la producción de gas. ¿Okay? Entonces, esos son los rangos más o menos. ¿Okay? ¿Más preguntas? Aquí hay más preguntas. ¿Cuál es la vida útil de un prefermento de estos que no son naturales? Ya. El prefermento que nosotros vamos a hacer, yo lo puedo ocupar aproximadamente desde la hora 10 de fermentación como hasta la hora 15, desde que empecé la fermentación. ¿Y qué se puede hacer también? Por ejemplo, yo agarré y empecé a ocupar mi prefermento, lo hice a las 8 de la noche, por decirte, y lo empecé a ocupar a las 6 de la mañana. Y a las 8 de la mañana tuve un problema con la mezcladora y está viniendo un técnico a revisarla. ¿Qué hago yo? Agarro mi prefermento y lo meto al frío. Y automáticamente voy a bajar la actividad de fermentación y viene el técnico, me resuelve en 1 hora el tema de la mezcladora y cuando empiezo a usar de nuevo o a hacer el proceso, saco el prefermento y lo ocupo. Tengo que tener cuidado la temperatura del prefermento, porque si lo metí al frío, después, dependiendo qué tipo de pan voy a hacer, si es que yo estoy ocupando agua fría o no, de repente tengo que disminuir el agua fría o el hielo o lo que ocupe, porque ya el prefermento, que es una parte de mi fórmula, viene con frío, ¿no? Y dependiendo de la temperatura que yo desee salir de la masa, ya sea enriquecida o una masa simple. Pero esa es la vida útil de los prefermentos que estamos haciendo con 0.1% de levadura. Ahora, un prefermento de levadura natural, una masa madre natural, eso puede tener una vida útil de 100 años, 200 años, lo que sea, hasta que el panadero lo cuida, la masa madre va a seguir generándose todos los días y seguir fermentando. Pero eso se hace hoy, se usa mañana, se acabó. Aquí hay una pregunta relacionada con el tema. ¿Puedo usar mi polish o prefermento a las 24 horas si no lo usé completo o lo tengo que tirar? ¿Lo tengo que desechar? Es decir, si 24 horas es mucho. Sí, mira, lo más importante... O sea, ¿qué pasa si no lo uso completo? Sí, claro. Lo más importante de entender es si se pasa el grado de maduración, vamos a tener efecto negativo del prefermento. Es como, miramos un prefermento como una masa de pan. Si la masa, después del formado, me olvide un pan antes de hornear, ¿qué va a pasar? Obviamente tengo problemas de volumen, tengo problemas de sabor, la harina que se desgasta de sus azúcares, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es de entender cuando
va a ser el momento óptimo de uso del prefermento. Ahora, si se trabaja al ambiente, ahora si la panadería está equipado de un cuarto frío para mantener su prefermento, ahí se puede mantener hasta 36 horas sin ningún problema. ¿Ok? Pero el rango de uso hasta que el acidez llega a su punto ideal y con muy poco levadura esos prefermentos tienen muy buena tolerancia, como lo decía Miguel. Esos prefermentos lo podría usar en 10 horas y el mismo prefermento se podría usar 14, 15 horas después, porque estamos trabajando con muy poca levadura. No 14, 15 horas después, desde la hora 10 hasta la hora 15. Y si yo guardo un prefermento en el frío, como antes les decía, que los prefermentos pueden ser considerados como diferentes colores de un pintor, el prefermento del frío también va a tener un sabor diferente o va a aportar un sabor diferente que un prefermento al ambiente natural. Pero lo puedo mantener por más tiempo, como dijo Didier, hasta 3 días. Puedo tener un prefermento con esta cantidad de levadura en el frío 3 días y no tengo ningún problema. La deja ahí y usted la puede, desde la hora que la hizo, ya, por ejemplo, esta la hicimos, sale a las 2 de la tarde con 45, ¿ya? En teoría, esta masa yo la podría empezar a utilizar en 10 horas más y podría utilizarla hasta 15 horas más. O sea, tengo un periodo desde que está madura de 5 horas al ambiente, donde yo puedo estar ocupando esa masa para diferentes tipos de pan. Más de eso me puede generar más acidez. Pero como le dije, si no lo voy a ocupar, o tuve algún problema con la línea, con el horno, con la mezcladora, la meto al frío. Y automáticamente la bajo. Sí, eso. Cuando uno empieza a hacer esponjas o polish, uno se da cuenta automáticamente, o sea, no les va a costar nada, automáticamente de cuándo está listo y hasta cuándo puedo usar el prefermento. Eso es algo que uno se va a dar cuenta, ¿no? El mayor indicador, que doble su volumen, lo que dijo Didier, se forman como unas grietas, hay burbujas, hay actividad. Si yo me encuentro con el prefermento así, igualito mañana, algo pasó, ¿no? Pero que a veces pasa. Y generalmente pasa cuando no incorporo bien. Y la última para esta ronda, si hacemos el prefermento con Vitalbran, ¿es posible hacerlo con una harina que no sea harina blanca, por decirlo así, sino una harina integral? ¿Integral? Claro. Sí, todos esos prefermentos, bueno, nosotros lo hemos hecho con harina blanca, pero se puede hacer variaciones, que se puede usar mitad blanca, mitad integral, mitad blanco, mitad centeno, mitad blanco, mitad sarracino. Se puede usar 100% de harina integral si quiere hacer un pan de harina integral. ¿Okay? Solamente hay que tomar en cuenta varias cositas, ¿no? Por ejemplo, una harina integral siempre nos va a generar una actividad de fermentación más importante. ¿Por qué? Porque el salvado de trigo contiene muchos minerales y los minerales son nutrientes por la levadura. Entonces, obviamente, vamos a agregar una fuente adicional de nutrientes por la levadura y vamos a ver una fermentación un poquito acelerada. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Subimos un poco la cantidad de sal para retrasarla. Buenas tardes. Buenas. A nivel industrial, ¿qué impacto tiene estos prefermentos en el segundo proceso de fermentación, en los cuartos de crecimiento? ¿Y qué impacto tiene en el proceso de horneo cuando hace el jalón? Exacto. Entonces, el impacto durante la fermentación, eso te va a ayudar un poquito a acelerar la fermentación. Entonces, bueno, si es un proceso realmente en línea, usted puede bajar la temperatura del cuarto de fermentación o bajar la dosificación de la levadura, ¿okay? Para mantener el mismo tiempo en ciclo. Al nivel del horno se nota un mejor salto de horno y un pan que llena, por ejemplo, mejor el molde.
más cuadrado, y en general se nota que cuando se usa prefermento se puede bajar la dosificación de aditivos, de oxidante en general, como lo mencionaba Miguel, y obviamente ahí se hace un producto más natural, un producto que también menos costoso a producir. Cuando uno entiende prefermento, nosotros no vendemos máquinas para hacer prefermentos. Usted lo puede hacer en un tarro plástico más grande, en una batea como se hacía antes. Tanque. Lo que sí, lo más importante, porque lo hemos visto en Colombia en algunas plantas, es siempre lo tapo, siempre nunca llenarlo porque va a duplicar su tamaño. Y, por ejemplo, en una fábrica de pan empacado en Colombia, sin dar ciudades, empezaron a usar prefermentos y tenían esas, ¿cómo se llaman esas bateas? Las artesas. Y ellos hacían ahí el prefermento, ¿ya? Pero primero no lo tapaban, y yo llegué a esa panadería y el prefermento se chorreaba al piso. Y primero, como no se tapaba, la superficie de ese prefermento estaba dura. Entonces, cuando ellos pesaban el prefermento y lo metían a la mezcladora, cuando uno veía el pan empacado y cortaba un pedazo de miga, te encontrabas como con pedazos duros dentro de la miga. Y eso era el prefermento que tenía un mal cuidado. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el panadero? No me sirve el prefermento. No, el prefermento sí le sirve. Lo que pasa es que usted no lo quiere hacer bien, que es diferente, ¿no? Y bueno, si quiere vuelva, gaste más plata en mejorador, compre harinas más caras, eso está en su decisión. Y nunca, de nuevo, va a poder gastar más plata. Va a poder gastar más plata en aditivos, en harina, pero nunca va a poder comprar un aditivo de sabor. Y eso solo lo da esto, ¿no? Y de hecho nosotros hemos hecho muestra en Colombia para realmente ilustrar el poder de los prefermentos en pan alineado. Hemos hecho muestra A, muestra B, ciego, con una panadería. Y el A fue directo, el B con esponja y 3% menos de grasa y 3% menos de azúcar. Y había un panel de consumidores no expertos en pan ni nada, gente que compra pan todos los días. Y 96% de la respuesta fueron por el pan B. Entonces, un pan elaborado con una harina de menor proteína, menos costoso, menos grasa, menos azúcar y de un sabor que los consumidores prefieren a un pan directo. Entonces yo pienso que de eso se puede concluir varias cosas lindas, ¿no? Y como dice Miguel, nosotros no estamos aquí los tres para venderle algo. La única cosa que vendemos, como dice Katy, es conocimiento. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque nos interesa, porque sabemos que no vamos a poder seguir comprando harina de 12, 13, 14, 15, 16, ¿qué? 28% de proteína. No, imposible. ¿O a qué precio? Entonces yo pienso que fomentar un poco la educación es algo sumamente importante para que el panadero entienda que no solamente la harina va a ser la responsable de todo lo que le va mal en la panadería, no, okay. El proceso también es algo sumamente importante. Nosotros vamos a capacitar a los técnicos, ya lo hemos hecho varias veces, pero reforzar todo eso el día jueves, okay. Entonces vamos a dejar algo ya bien montado para apoyarlo justamente a trabajar con ese proceso y ojalá mejorar todavía más la calidad de los panes. Entonces, otro tema que también tenemos el gusto de presentar ahora es el tema de la masa madre natural. Entonces, yo pienso que se ha distribuido a cada uno, o todavía no, ok, bueno, sí, si le puede pasar. Eso, lo que nos han pedido Molino Tres Castillo, que realmente fue súper interesante, súper lindo, es hablar un poquito de la masa madre natural, ya que es un proceso que podemos ver
en expansión total en América Latina, lo vemos en Chile, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Colombia, Ecuador, okay, entonces sabemos que ya ese proceso va más y más. Entonces lo que hemos hecho es, lo que tiene ahora es un proceso para empezar su cultivo de masa madre natural y eso en general okay, se demora 4 o 5 días para tenerla. Entonces, la primera demostración que vamos a hacer es que realmente es súper fácil cómo empezar el cultivo. Y yo pienso que usted lo puede hacer tranquilamente o ahora o en la noche en su panadería si quiere, okay, es arrancar con el paso 1. El paso 1, ¿qué es? Tenemos, si quiere acercarse por favor, tenemos aquí harina blanca, harina integral y miel. La miel, ¿cuál es el propósito? La miel es un azúcar natural, una fuente básicamente de azúcar simple que nos va a ayudar a activar las levaduras y bacterias de la harina. ¿Okay? Hay mucho mito respecto a la masa madre que mucha gente dice, no, yo empecé con una uva de California, otro con una piña de Hawái, otro con un mango del jardín de Miguel, otro con, entonces, varias formas de hacerlo. Pero la realidad es que la mayoría de las bacterias y levadura natural se van a encontrar en la harina. Entonces, nuestro papel como panadero, ¿cuál es? Poner esas levaduras en un ambiente perfecto para que se activan y empiezan a reproducirse. Eso es lo que vamos a hacer ya. Entonces aquí ponemos agua de la llave, harina integral y miel. Y lo que hacemos, un buen amasado hasta que los ingredientes sean bien incorporados. Y eso se va a dejar fermentar 24 horas. Aquí obviamente yo lo que pienso es que esa masa madre se va a activar súper rápida. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? En un molino. En un molino el aire está saturado de buenas bacterias y levadura natural y todo eso. Y con el calor rico de Cartagena, eso se va a activar rapidísimo. ¿Okay? Entonces, en 24 horas vamos a agarrar esa masa, vamos a agarrar 200 gramos del cultivo, 250 gramos del cultivo, 250 gramos de agua y 250 gramos de harina blanca. Y lo vamos a amasar exactamente como lo hace Katia ahora. ¿Okay? La realidad aquí no es tan complicado. Lo más importante de tomar en cuenta es una buena incorporación y que no hay grumo de harina, ¿okay? Como cuando hemos hecho el pulish. Y vamos a seguir este proceso. Primer paso es de hoy, segundo paso mañana, después 12 horas después y cada 12 horas hasta que lleguemos al sexto paso vamos a tener ese mismo procedimiento. Después voy a ver una cosa. Se puede poner eso en un tacho así de plástico y cuando yo como panadero sé que tengo suficiente actividad, cuando mi masa puede triplicar en 8 horas. A este momento yo sé que ese cultivo ya tiene suficiente fuerza para hacer un starter, ¿okay? O la masa madre, o el pie de masa, o la pata, diferente nombre en diferentes países. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo un starter, bueno, yo llevé uno aquí de Washington, ¿okay? Esa masa madre, si la tenemos casi de 30 años, y cada vez que vamos en un país, le va un poquito, ¿okay? Lo que vamos a hacer, la vamos a refrescar, la vamos a crecer y, no sé, en 2 o 3 días, si quiere, puede ser que los técnicos de Tres Castillos pueden regalar algunos, ¿okay? Si la quiere usar no hay ningún problema. ¿Okay? Sí. Perdón que interrumpa. Hay una pregunta, pues,
que hacen algunos de los participantes por fuera. ¿Cuál es la diferencia con la adición de agua para una viga, para un pulis y para una esponja? Digamos que el porcentaje. Ok, entonces tenemos... la pregunta, ¿cuál fue? La pregunta es, alguien preguntó, ¿cuál es la diferencia de agua entre pulish, esponja y viga? Okay, bueno, la podemos poner ahí rapidísimo, pero básicamente es lo siguiente. Aquí lo tiene exactamente, ¿ok? Si la quiere filmar... Ah, ¿no se puede filmar? Ok, bueno. Ok, disculpa. La otra pregunta es, ¿cómo vamos a... Espera, que no contesté esa. No la contesté. Entonces, la viga es el 50% de agua, la esponja el 60% de agua y el pulish el 100% de agua. ¿Ok? Ok, la otra pregunta es cómo vamos a hacer, algunos preguntan, la idea es trabajar con harinas integrales, si el pulis, la masa madre y la esponja elaborado con harinas integrales tiene una fermentación mucho más acelerada o igual a las harinas blancas. Sí, las harinas integrales tienen un porcentaje mayor de salvado, que es lo que caracteriza una harina integral, y el salvado, su mayor componente es minerales. Y los minerales son un nutriente de la levadura. Entonces, como agreguemos una fuente adicional más de nutriente, entonces obviamente la levadura va a trabajar más rápido y la fermentación, la actividad de fermentación es mucho más rápido también. Entonces nosotros panaderos o tenemos que bajar la dosificación de levadura o tenemos que ser muy pendientes de la fermentación final porque va a ser más acelerado. Yo personalmente, con este calor, recomiendo de bajar un poquito la levadura para que no tomamos riesgo que se pasa el pan. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer digamos que ahora eso sería el paso, el último paso, ¿ok? El levain de ese proceso, ¿ok? Entonces nos imaginamos 5 días después, tenemos un starter, ¿ok? Que es un pedazo de cultivo con suficiente actividad, ¿ok? Para generar una fermentación y... Pues dígale a Miguel que se calle. Y vamos a dejar eso fermentar y una vez que eso se va a fermentar, lo vamos a usar, se puede usar en la masa final. ¿Ok? Y lo más importante de todo, lo más importante de todo es asegurarse que no se usa todo en la masa final. ¿Por qué? Porque si usa todo en la masa final, obviamente me toca reiniciar todo ese proceso por 6 días y arrancar nuevamente. Entonces, de aquí lo que voy a hacer, antes de, imaginamos que son cantidades mucho más grandes, obviamente, voy a guardar la cantidad que necesito para hacer mi starter, le voy a refrescar una vez, como lo dice aquí, primer refresco, y este primer refresco lo voy a utilizar para hacer el levain, como lo que está haciendo Katy ahora. ¿Ok? Entonces, y eso se puede perpetuar días detrás de día, detrás de día, detrás de día, hasta su tercera, cuarta, quinta generación de panadero, como a veces se ha visto. ¿Okay? Entonces, eso es un proceso de masa madre. Obviamente, eso nos va a cambiar todos los perfiles de sabor del pan. Eso vamos a tener un pan con mucho más acidez, vamos a tener un pan de una vida útil mucho más larga, vamos a tener eso con una fuerza de la masa más importante. También, ahora lo que se ve mucho, hay mucha panadería que
lo que están haciendo, tiene masa madre y usa la masa madre como un mejorador de masa. Que por ejemplo van a usar un 10 a 20% en una masa, no se nota el sabor amargo o ácido, pero sí vamos a tener más fuerza, más tolerancia a la fermentación, más vida útil en el pan, sin que el consumidor final nota la presencia de una masa madre natural. Entonces, es un poco, digamos, una forma natural, ¿okay?, de mejorar la característica de los productos final sin cambiar el sabor, si no se pone mucho, obviamente. También, si ustedes están en la fabricación de croissant con mantequilla, el ácido láctico de la masa madre resalta el sabor de la mantequilla. Entonces, se puede usar un toquecito menos sin que nadie se da cuenta. El sabor no va a cambiar. ¿Sí? En los fermentos que ya vimos, hablamos de un exceso de maduración. En la masa madre también hay unos ácidos lácticos y unos ácidos acéticos. Mi pregunta es, ¿en qué momento podemos decir que una masa madre tiene exceso de maduración? Al momento que se pasa el pH, entonces, por ejemplo, si tú manejas tu masa madre alrededor de 4, en general es 4.2, ¿ok? 4.2, si te baja más de eso, va a notar sabor un poquito más amargo, y lo que te puede pasar cuando amasa la masa final, durante la primera fermentación, la acidez es tan fuerte que el gluten se rompe. Aquí tiene un exceso de fermentación. De acidez. De acidez, perdón. Ahora, después, respecto a la producción de ácido láctico o acético, ¿okay? En una masa madre tenemos dos clases de acidez, láctico y acético. ¿Cómo lo podemos definir? El ácido láctico es mucho más dulzón, como cuando se come un yogurt o la nata, ¿no?, que se llama la crema ácida, ¿no?, que come. El ácido acético es como si uno toma una cucharita de vinagre. De vinagre. De vinagre, que aquí le agarra así. Entonces, nosotros panaderos podemos jugar con esas dos clases de acidez. ¿Cómo? En función de cómo vamos a mantener la masa madre, vamos a desarrollar más o menos de uno del otro de esos ácidos. Entonces, una masa madre líquida que se mantiene al ambiente va a desarrollar más ácido láctico, entonces mucho más dulzone. Una masa madre que se mantiene de consistencia dura y a temperatura más frío va a desarrollar más ácido acético, entonces un sabor mucho más fuerte. Y yo pienso que ahora, como en América Latina estamos al principio, por ejemplo, de la masa madre, aunque no sea una muy buena idea de tener sabores súper fuertes, porque pienso que al cliente no le va a gustar. Por ejemplo, nosotros en Francia, todos los panes de masa madre son bastante dulzón, mientras que en Alemania o en California son súper fuertes, súper ácidos. Entonces, es en función no es que uno es mejor que el otro, es en función de lo que le gusta el cliente final. Del cliente final. Pero nosotros, panaderos, tenemos control sobre eso en función de cómo vamos a mantener la masa madre. O sea, masa madre líquida, temperatura ambiente, láctico. Masa madre dura, al frío, acético. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de prefermento debe usar? Si eso varía, dependiendo Bueno, del tipo de ¿yo le masa, contesto? Sí. o una regla. Buena pregunta, buena pregunta. La cantidad de prefermento yo la mido por la cantidad de harina que saco de la receta, ¿verdad? Si mi receta eran 10 kilos, en los prefermentos la norma dice que si uso menos del 20% de la harina es poco lo que veo, en efecto. ¿Ok?
Entonces, lo que sugerimos nosotros es partir con un 20%. Si tengo 10 kilos de harina, 2 kilos de esa harina los voy a hacer o voy a hacer el prefermento. Esto varía. En la medida que yo tenga una harina más débil, puedo utilizar más harina en el prefermento para mejorar la fuerza. Yo he visto panes que tienen hasta 70-80% de prefermento. Hay panes con 100. No sé si tanto, pero... No, pero en general un buen punto de partido es un 40% de la harina en el Para prefermento. partir, no 20. Para partir. Pero como dice Miguel, después, por ejemplo, si estoy haciendo un pan súper alineado, con mucha grasa, mucha azúcar, o un pan multigrano, con algo súper pesado, ¿a mí qué me conviene? Bueno, tengo mi forma de pensar, ¿cuál sería? Ok, voy a agregar ingrediente pesado, entonces necesito generar más fuerza. Entonces muchos panaderos se van a ir, más fuerza, más mejorador. Se puede, pero cuesta plata. Más harina en el prefermento. O la otra opción es, al lugar de usar ese 40%, vamos a usar, no, ¿qué he dicho? No, perdón, se usa un punto de partido del 20%, ¿okay? Que son 40% de la masa final. Al lugar de esos 20% de punto de partido, voy a usar un 30 o un 40%. Si mira una fórmula de Panetón, ¿okay? El total prefermento es de 340% de la harina. Hay más prefermento que harina. ¿Por qué? Porque el panetón necesita fuerza. Exactamente, necesita fuerza porque tiene una carga impresionante de uvas, grasa, azúcar, frutas. Y por ejemplo, lo que Didier decía, que creo que cae como anillo al dedo hoy día. Felizmente no están esas industrias, pero hoy día, desde Bimbo hasta la panadería de barrio, quieren bajar costos o quieren evitar subir tanto los costos, porque no solamente ha subido el trigo y la harina, ha subido la grasa, ha subido el azúcar, ha subido la electricidad, ha subido todo. Entonces, ¿por qué en Colombia se ocupa tanta grasa y azúcar? Es mi punto de vista. Para darle sabor al pan. Entonces, si un prefermento es una herramienta para mejorar el sabor del pan, si es que yo quisiera reducir costos y bajar 2% de azúcar, 2% de grasa, ¿qué debería hacer? Un prefermento. O sea, que si yo voy a hacer un brioche, yo puedo utilizar un 40% de prefermento y bajarle un 3% de grasa y azúcar. 100%. Eso ya se ha verificado. Pero 100%, y va a corroborar lo que le estamos diciendo. Sí. Y al final, le va a pasar solamente un tema con la fermentación final, en cualquier tipo de pan. Usted se va a dar cuenta que se ocupa la misma levadura que ocupa en su fórmula, que la va a dividir, va a poner un pedacito en el prefermento y al día siguiente mete el prefermento y toda la fórmula, incluyendo lo que faltaba de levadura, se va a dar cuenta que su fermentación final es más rápida. Si a usted le sirve que la fermentación final sea más rápida, bien. Si no le sirve, sabe qué tiene que hacer. Bajar la levadura. Entonces, es algo de nuevo. Aquí no es que vendamos equipos para hacer mejor pan, que vendamos hornos. Es un procedimiento y un proceso que se hace hace miles de años y que está recontra comprobado, que mejora todas las características del pan, reduce costos a todo nivel y viene muy directo con las tendencias. Por ejemplo, hay documentación de eso. Los celíacos, una de las razones por las cuales yo creo que hay muchos celíacos hoy día más que antes, es por la simple razón de que cada vez se ocupan harinas de mayor proteína. En la harina no hay gluten. El gluten se forma cuando pongo agua y trabajo mecánico. Pero en la medida que tengo más proteína, voy a tener mayor cantidad de gluten. Y segundo, el proceso es muy corto. Y no se alcanzan a degradar los azúcares complejos, no se alcanza a degradar todos los componentes que tiene la harina.
está comprobado que un pan hecho con masa madre, un celíaco lo come y no le pasa nada. O sea, entonces, ¿dónde está el futuro? Todas las tendencias. Hay panaderías que hacen prefermentos y la panadería al lado hace proceso directo, y en la que hace prefermento hay cola, y en la que hace directo no hay nadie. La gente sabe. Colombia ha sido difícil esa transformación porque el pan de bandera, que es el pan aliñado, sí, pues hay que decirlo, con 15% de grasa o con 15% de azúcar y 20% de grasa, es poco lo que siento yo del prefermento cuando lo agrego al 20%. Es poco, porque estoy enmascarando todo con grasa y azúcar. Pero hagan el ejercicio de bajar la grasa y el azúcar, súbele un poquito más el prefermento y va a ver cómo el pan mejora su calidad tremendamente. A ver. ¿Por qué el panadero como tal? Yo tenía varias clases de fermentaciones, varios tipos de pan, me ponga corta y una corta y una ponga de 10 horas. Y el panadero me decía que aquí el panadero me decía que las 10 horas no aportaba fuerza a la masa final, que simplemente aportaba sabor, que la efectiva para fuerza era la de la corta, la de 3 horas y media, 4 horas. No, porque lo que da fuerza a la realidad es la producción de acidez. Mira, y un ejemplo súper fácil para ilustrarlo. Si regresemos en el tiempo, la harina de alta proteína no existía en el mundo. O sea, la harina que se ocupa hoy día en Colombia hace 30 años no existía. No existía. Entonces, un panadero, por ejemplo, ok, vamos si queremos donde arrancó el pan. Ponemos, si mira literatura antigua, antes el panadero trabajaba con una harina, pero lo que sea, un grano molido entre 2 piedras, aquí está la harina. ¿Te gusta o no te gusta? No sé, pero es la única que tenemos. Entonces el panadero, ¿cómo se lo arreglaba? Fácilmente se lo arreglaba con su masa madre, con tanto acidez le desarrollaba la fuerza. Mira, antes en Francia se horneaba el pan cada 2 semanas. Y no es que se comía mucho pan, antes se comía 1 kilo al día de pan. Pan, sopa y vino fue la dieta del francés. ¿Por qué se guardaba 2 semanas? Sin antimoho, sin emulsificante, sin nada. Porque la acidez de la masa madre juega el papel de antienvejecimiento. Entonces, eso ilustra claramente todo lo que estamos explicando. Realmente no es una cosa que inventemos o que no. Aunque es una cosa que ya se ha comprobado, es una cosa que yo lo conversé con mucho panadero antiguo en América Latina, que me decía, sí, antes mi papá se levantaba, hacía su masa madre, regresaba a dormir, a veces dormía en la artesa cuando se levantaba la tapa de la artesa, pues el tipo se caía, la masa madre está listo. Y ahí se arrancaba el turno. Entonces, son cosas que sí, la realidad, y se puede verificar. A veces también lo que nos ha pasado, que en algunos países las harinas son de tanta fuerza que ni siquiera se puede trabajar con un prefermento, porque el prefermento lo agrega demasiado fuerza. Por eso, como lo dice Miguel, es un problema feliz, que es una expresión que aprendí aquí con Miguel. ¿Por qué? Un problema feliz porque si tengo exceso de fuerza es fácil bajarla. Es barato. Es barato bajarla. Entonces hay mucha digamos, mito o idea preconcebida. Ojo, lo que puede pasar, que es la impresión. Si yo tengo un prefermento de 10 horas, la consistencia es mucho más suave que un prefermento de 3 horas. Entonces quizá te puede dar la impresión, cuando lo agrego a la mezcladora, de que con el prefermento de menor tiempo me queda más duro. Pero la acidez y la fuerza que te aporta en el proceso, que te queda, sin duda un proceso de 10 horas aporta mucho más. Buen punto eso. ¿Ah? Adelante. Sabemos que en panadería es importante la absorción del agua. Sí. ¿Qué impacto tienen estas premezclas? ¿Pueden repetir la pregunta? O sea, primero, y si quieres tú complementas, primero su absorción no va a cambiar. O sea, porque usted va,
el agua de la fórmula, yo la divido, un pelito se va al prefermento y el resto va a la mezcladora masa final y va al prefermento, o sea, le estoy agregando todo el agua. Al ganar más fuerza, yo debiera ser capaz de incrementar también mi absorción. Pero la absorción en Colombia se puede incrementar de otra forma. En Colombia se ocupa mucha grasa y azúcar y todo va al arranque del mezclado. Los porcentajes de grasa y azúcar que se ocupan en Colombia debieran ser puestos en partes para yo lograr hidratar la masa. Automáticamente estamos hablando de un 1,5% de absorción solamente en fórmulas que tienen más de un 10% de azúcar, de poner el azúcar al final del proceso. 15. Ah, Más del 15% de azúcar. más del 15%, perdón, de azúcar lo pongo al final, cuando la masa está desarrollada. La grasa igual, en primera velocidad para que se incorpore. La grasa no va al principio porque voy a evitar, la grasa va a tapar las proteínas, que es donde entra el agua. Entonces, si yo le meto grasa y tengo todo lubricado, el agua no entra a la proteína. Le va a costar mucho más. Entonces voy a hidratar menos. Está mucho más en el proceso que yo diría en las harinas. Hoy día, los diferenciales que hay en el mercado del trigo son insanos para lo que se viene para el próximo año. Y Colombia ha sido un mercado que durante años ha utilizado trigos de media proteína. Los trigos de alta proteína aparecieron hace 15 años, hace 20 años. Entonces yo no puedo entender cómo un panadero hoy día no puede trabajar con una harina de inferior proteína cuando históricamente Colombia era lo único que utilizaba. Y más encima, hoy día tengo tecnología adicional, puedo medir, tengo mezcladoras de alta velocidad, tengo control sobre mi proceso. ¿Por qué no voy a ser capaz de poder hacer un buen pan? ¿No? Eso es importante y no solamente lo busca el pequeño, el mediano, el industrial. Didier ha estado trabajando hace 2 semanas con la panadería más grande de Colombia. Y adivinen qué cosa querían. Bajar el costo de la harina. Y pudieron bajarlo porque sacaron el trigo caro e incluyeron 40% de trigo barato. Entonces, si lo puedo hacer en mezcladoras de 700 kilos y en hornos de túnel y no tengo problema, una panadería mediana, ¿por qué no lo va a poder hacer? O sea, y primero es como un aviso, si Bimbo lo hace, o la panadería más grande del mundo lo hace, yo como panadero estaría preocupado de hacerlo. Porque si el más grande lo está haciendo, en algún minuto el precio de él va a competir más duro conmigo, ¿no? Es como yo lo veo el mercado. ¿No? Sí, señor. Buenas tardes. Una pregunta también, algo que me llama la atención, y es que en Colombia no solemos contrastar la parte práctica con la teórica. Y bueno, no entiendo por qué. No entiendo por qué aquí no hablamos un poco de reología, o hablamos un poco de las W, de los PLs, Sí. en fin. O sea, creo que esta información también ayudaría al panadero a entender por qué debería usar esto o lo otro. O sea, ayudaría a tomar decisiones un poco más conscientes, porque en Colombia no estamos hablando de esto, por ejemplo. Sí. Mira, buena pregunta. Los equipos de reología son los que están en el laboratorio que miden las características físico-químicas de la masa. Lo que tú hablas del alveógrafo, el W, que es el área de la curva, que me vendría a indicar la fuerza, es un dato importante, pero no absoluto. Los datos de los equipos de reología no son absolutos. Y yo puedo ver 2 alveógrafos que son iguales, pero la performance de panadería es completamente diferente. Lo que más me sirve a mí, desde mi punto de vista, de repente Carmen puede complementar, Carmencita, que es la jefa de laboratorio de acá, que tiene muchísima experiencia, a mí más me da luces para ver cómo tengo que aditivar esa harina o para dónde ir, ¿no? Por ejemplo, el otro día veía una harina en Chile, una harina para hojaldre, y otro dato que entrega el alveógrafo es
elasticidad versus extensibilidad. Y, o sea, el rango era, la harina podía ser de 0,5 hasta 1,5. Entonces, un rango muy amplio, ¿no? Y claro, si yo voy a ir a negociar con un molino una harina que se ajuste a mi proceso, pierde cuidado que tengo que comprar más de, estoy tirando un número, 5.000 bultos mensuales. O sea, alguien que usa 2, 3, 4 bultos al día, es muy difícil que pueda negociar con un molino porque parar el molino para hacer un tipo de mezcla específica y una molienda, o sea, para que el molino empiece a correr tienen que pasar 100 toneladas o 3 contenedores de 25 toneladas para afinarlo. 3 contenedores de 25 son 75 toneladas, ponle que sean 60 toneladas de harina. O sea, es mucha harina para ajustar el molino. Entonces, yo al revés, lo que haría, yo buscaría del portafolio qué es lo que se ajusta. Tendría 2 opciones. A mí siempre me ha gustado trabajar con una harina multiuso y otra de repente que me ayude a mejorar un poquito. Y yo voy jugando, porque puede ser que hay panes que requieren un poquito más de fuerza, pero otros panes que puedo jugar más con la multiuso. Y eso creo yo que me indica más. ¿La proteína es un indicador? Sí. Pero en Colombia, no sé en cuánto estará hoy día la harina, la proteína de la harina estará aquí cerca de 12. Ya 12 y 13. En Chile, la proteína de la harina es 10,5. En Francia igual. Y es lo que hablamos hoy día. Y nosotros no vemos que exista una mala harina. Existen panaderos que no saben ocuparla. Porque ese es un dicho muy viejo en los panaderos, ¿no? Si el pan sale bien, no es que la harina esté buena, sino que el panadero es bueno. Pero si el pan sale mal, la harina está mala, ¿no? No es que el panadero sea malo. Esa siempre se cumple. Sí. Tengo 2 preguntas. 2. Efectivamente, estamos hablando de un tema de que todo lo que le hemos dado vueltas es que efectivamente Colombia está manejando una proteína muy alta, el molino está manejando una proteína alta. Los cambios climáticos lo van a llevar al molino a bajar la proteína. Entonces estamos hablando de una proteína que se nos avecina de cuánto. Porque ese es el futuro a lo que estamos sentados hoy. Va a depender. Yo esperaría por lo menos bajar entre medio y 1 punto la proteína en la harina. Para que se hagan una idea, el trigo pierde un 1% de proteína cuando lo convierto a harina. Si el trigo es de 13, mi harina va a ser de 12, ¿no? Es más o menos así la regla. Pero, de nuevo, no importa tanto la proteína. Y eso es difícil explicarlo porque uno siempre se ha basado en eso. Lo que a mí me importa es la tolerancia de esa harina, a la fermentación, al manipuleo, la fuerza que tenga esa harina. Eso es lo que me importa más. Sí, si tengo 13,5% de proteína, ¿voy a tener más absorción? Sí, va a tener un poquito más de absorción. Pero yo prefiero jugármela por hacer un prefermento, sacar casi la misma absorción y por último, bajar los costos en algunos ingredientes. Esto es lo que más me va a ayudar primero a reducir costos y a mejorar calidad de pan, ¿no? Estamos para consultarlos. Con Pedro, con Alexander, hemos trabajado años. ¿Cuántos años los conocemos nosotros, Pedro? 19 años más o menos. Ya, los conocemos hace 19 años, hemos visitado clientes por todos lados. Y el mayor problema que tiene el panadero en Sudamérica, no en Colombia, es que hace un prefermento una vez que se equivoque, porque esto de nuevo hay que aprender, hay que tener, yo no haría todos los prefermentos, yo no partiría con masa madre, yo partiría con esponja, me voy varios meses con esponja y de ahí veo qué más me meto, pero si yo me meto en la pata de los caballos y no me sale, después nunca más lo hago, ¿no? Y eso, creo yo, de nuevo, Rafael del Castillo no vende máquinas para hacer prefermentos. Lo que está vendiendo es valor a sus clientes porque a todos nos interesa. Nosotros vendemos trigo, Rafael del Castillo vende harina, ustedes producen pan. A todos nos interesa que ustedes vendan más pan.
¿no? A todos. Y al menor costo, porque si a ustedes les va mejor y si ustedes ganan más plata, toda la cadena para arriba nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué queremos? En Colombia se consumen 30 kilos de pan por persona al año. Hay un espacio tremendo para aumentar el consumo. Pero no voy a aumentar el consumo con panes altos en grasa y en azúcar y con proceso directo, ¿no? Y lleno de aditivos, cuando el mundo ahora quiere mirar y quiere comer cosas más naturales. O sea, ese camino sabemos que no es. Entonces, démosles opciones al que no puede comer otro tipo de pan. Innovemos. Creo que Vital Brand es una excelente alternativa dentro de los productos integrales que hoy día maneja Rafael del Castillo. Y mañana nos vamos a dedicar a hacer panes que se puedan embolsar y panes que se puedan vender en forma directa al día a día. Y quizá con algunos tipos de masa hacer diferentes formas, porque eso invita al consumidor. Y de nuevo, si yo hago un pan, lo tiro y lo dejo ahí, no le pongo ni cartel, pierda cuidado que no va a vender ninguno, ni uno. Si usted parte, pone a alguien ahí, pruebe, uy, ¿tiene miel? No, no tiene miel. Nosotros hemos hecho panes con pulish o con prefermentos integrales, con un prefermento integral, como si fuera una esponja, pero con harina integral, que da la sensación de que la masa tiene miel y no ocupa miel. Entonces, eso se lo explico yo al consumidor. Mire, este pan es natural, no tiene ni un aditivo, lléveselo, le va a durar más, y en verdad dura más. En verdad dura más. Entonces, otra cosa que hemos conversado, y es algo que siempre lo hemos conversado en Colombia, si nosotros queremos tener éxito como panaderías pequeñas, medianas e industriales, tenemos que producir mejor pan que el supermercado. Si el supermercado produce mejor pan que nosotros, estamos fuera del mercado, más pronto que lejos, ¿no? Entonces, eso es el valor, creo yo, que hoy día Rafael del Castillo quiere compartir con todos ustedes. Una pregunta. ¿Sí? No, y simplemente para darle las gracias también a Tres Castillos, porque debemos entender que estamos en una coyuntura y el único molino que hasta el momento creo yo que está haciendo algo realmente para mejorar y para ayudarnos, aparte de subirnos la harina y aparte de decir que esto está grave, tengo entendido que es Tres Castillos, porque yo utilizo varios molinos y le agradezco mucho. Y lo que debemos entender, muchachos, es que en el momento que no sepamos manejar harinas de baja proteína, los que vamos a perder somos nosotros. ¿Por qué? Porque si quieres una harina de mucha proteína vas a tener que pagar un precio muy alto por esa harina. Yo tengo una experiencia con un molino que me da un precio especial a mí, y la competencia le preguntó, bueno, ¿por qué usted le da ese precio especial al señor? Le dijeron, es que lleva 5 años que no me dice nada de la harina. Usted me ha devuelto harina y ese señor trabaja con la harina que yo le mando. Entonces, para mí ese cliente es especial, porque ese cliente cualquier harina que yo le manda le sirve. Entonces, es eso, el manejar, el saber manejar procesos en el cual la harina no dependa tanto, la exigencia, porque es que lo que normalmente pasa es que el panadero siempre le va a echar la culpa a la harina. Es la harina, patrón. Entonces yo sí quiero dar las gracias y sí quiero que entendamos que en este momento hay que cambiar y hay que entender que si no mejoramos o no nos adaptamos a las nuevas mejoras que nos están ofreciendo, pues vamos a fracasar. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo solo para complementar eso, que lo he visto mucho. Si ustedes como panaderos, dueños de panaderías, quieren mejorar, hay 2 cosas que hay que trabajar. Primero, medir lo que hacen, porque si no mido, no puedo mejorar y no sé dónde estaba el error. Entonces, a mí me ha pasado ir a una planta en Colombia y yo veo a la persona que toma las temperaturas de masa y le veo la ficha y tenía la temperatura llena hasta las masas de la tarde. Y le digo, oye, pero ¿cómo? Si ni siquiera las medió. No, es que así sale. Allá. Entonces, si eso pasa y el dueño de la panadería viene, ¿cómo sé dónde me equivoqué? Segundo, un error que hay que corregir, y yo sé que algunas panaderías lo están corrigiendo, es si el dueño de la panadería no sabe de panadería
y el maestro panadero se le paga por saco volteado o saco mojado, usted piense como usted solo. ¿Usted cree que le va a poner más o menos agua a esa masa? Menos, porque quiere formar menos bandejas de pan porque va a ganar absolutamente lo mismo. Entonces, cuando saca menos bandejas de pan, oiga, ¿qué pasó con la harina? La harina, jefe, está mala. No, y no es que esté mala, es que él no quiere formar y yo tampoco lo haría. Estoy pensando en voz alta. Entonces, ahí se puede llegar a un acuerdo. Yo he visto panaderías. Por cada bandeja que saques, el panadero se lleva un 15% más. Va a ver cómo le aumenta la absorción de todas sus masas en la panadería. Y lo otro, pesar. A mí en Colombia fui a una panadería que vendía pan de reparto y estaban las dos balanzas arriba de la mesa y el hombre cortaba a mano. Y yo le pregunté si él tenía una balanza en las manos y me dijo que sus manos eran mejor que la balanza. Perfecto, terminamos. Yo lo único que hice fue, le medí los ingredientes, cuánto había echado en la mezcladora, de cuántos eran sus piezas y en cada bache estaba perdiendo 100 panes. Entonces, claro, si estás dispuesto a dejar 100 panes porque el pan de reparto que él repartía tenía un peso y estaba poniéndole más, simplemente por no pesar. De nuevo, lo mismo, eso si no lo controlo, ¿cómo lo controlo? Si yo llevo un programa y tengo mi formulación, yo sé cuántos panes me van a salir de ese gramaje por el total de la masa. Y si no me está saliendo, tengo que hablar con el panadero. Pero imagínate, esta panadería de reparto hacía 6 baches al día, mezcladora grande, saco completo. Imagínate cuántos panes perdía al día. ¿No? Y al final uno no ve esas cosas donde en verdad está la plata y está buscando de bajar plata por otro lado que en verdad no hay que bajarla por ahí. ¿No? Esa es una opinión. Sí. Una última pregunta. Hablábamos de que las masas madres cuando estaban en la nevera tenían un poco más de acidez, cuando estaban a temperatura ambiente eran un poco más dulces. Lácticas, sí. Sí, los dos. ¿Cuál es la temperatura ideal aquí en Cartagena? Yo manejo masa madre y me da terror dejarla afuera por el clima de la ciudad. La realidad es que no hay temperatura ideal, es que le gusta a sus clientes. Si a sus clientes les gusta algo súper fuerte, la temperatura ideal... Acá no usa fuerte. Exacto, es el frío. Acá es láctico. Exacto, yo Acá pienso hay que que en hacer- América Latina es como Francia, a la gente le gusta sabores más dulzón. Más Entonces, yo por ejemplo la dejaría al ambiente y cómo se controla la fermentación por la proporción del starter. Que por ejemplo en su fórmula aquí tiene 50, pero si el 50% le da un exceso de fermentación, ponerle Bájalo. solamente un 30. Claro. ¿Ok? Entonces así se puede jugar con la actividad de fermentación. Se considera, digamos, el starter como si sería la levadura. Una masa normal, si quiero bajar la actividad de levadura, de fermentación, ¿qué hago? Bajo la levadura. Una masa madre, si quiero bajar o subir la actividad de fermentación, bajo o sube el cultivo. Hasta que lo controla. Eso es lo que es un poco un desafío con la masa madre natural, es que no hay un rango que sea perfecto. Todo depende de la característica del producto final que uno quiere obtener. Pero siempre tomando en cuenta, obviamente, son parámetros súper precisos para mantener las cosas en buen funcionamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay una preguntita, perdón, acá. Bueno, la última pregunta. Después seguimos con preguntas cuando terminamos la transmisión en vivo, no hay problema. La última pregunta. Mi masa madre está muy acética, las fermentaciones en el barco se retrasan y por ende el producto queda con sabor residual acético. ¿Cuál sería el punto de equilibrio entre lo acético y lo láctico para no proporcionar sabor residual? Nuevamente, todo depende del sabor, pero si tu masa madre o si tu pan tiene un sabor súper acético al final, con mal sabor, es que o tiene puede jugar con la proporción de levain en el amasado final, de la masa madre al amasado final, o el tiempo de fermentación, o la cantidad de starter en el refresco. ¿Ok? Porque aquí la realidad, para buscar el punto ideal, tendría que tener un laboratorio
pero que te puede sacar tu cultivo de masa madre, aislar todas las bacterias, empezar a cultivar para conocer su raza, qué tipo de bacteria tiene. Es una cosa que te cuesta 5 o 6 mil dólares para hacer. Pero si hay algún truco para ponerla más la Sí, claro. Los trucos son bajar la proporción del levain en la masa final. Digamos, si tú usas 60% de masa madre en tu amasada final, usa solamente 40%. ¿Ok? O puede trabajar directamente con la masa madre y su inoculación. Usar menos inoculación para generar menos acidez. Y ahí va a controlar mejor tu sabor y tu nivel rango de te quedó acidez. claro. Sí, vale. Bueno, Excelente. aquí en el Zoom ya damos por terminado por el día de hoy. Al email de cada uno le va a llegar esta información. Todas las preguntas que no quedaron por responder las vamos a responder y se las vamos a enviar. Más tarde les vamos a enviar el link de mañana, porque mañana está mucho más bueno porque vamos a poder comer pan caliente. Y ya, nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias Hasta a luego. todos. Que estén muy bien.